Han habido otras epidemias. En diciembre de 2019, como sabemos, en la ciudad de Wuhan apareció el nuevo coronavirus, el cual se fue expandiendo rápidamente por toda Asia, comprometiendo pues países inicialmente Tailandia, Japón, Australia, fue expandiéndose hacia Europa, Estados Unidos. Hacia febrero del 2020 ya había casos reportados en los 5 continentes y en marzo del 2020 el virus pues ya había infectado a la mayoría de países, con un predominio pues a nivel de Asia. El 11 de marzo, pues como sabemos, con 120.000 contagiados y 4.200 fallecidos, pues la OMS declara pandemia por COVID-19. Inmediatamente después empezamos a ver estudios en los cuales el efecto en la edad se relacionaba pues con un aumento en la mortalidad y también pues con un incremento en el riesgo de infección por el virus. Aquí vemos que a partir de los 50 años la mortalidad empieza a crecer al 3% y a los 80 años y en las personas mayores de 80 años la mortalidad incluso ascendía hasta casi el 30%. La verdad, en la pandemia pues se va perfilando como un determinante pronóstico clave y pues los adultos mayores van a generar mayor susceptibilidad a la infección y pues al desarrollo de manifestaciones clínicas más graves. Acá nos empezamos a preguntar cuáles son las influencias de esto, la presencia de fragilidad, comorbilidades como la hipertensión, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, y nos preguntamos por qué algunos adultos mayores desarrollan infección grave y otros no. Para recordar, pues este es un esquema de la estructura del COVID-19. Como sabemos, es un virus ARN monocatenario que está en su envoltura y tienes algunas proteínas de superficie como la proteína Spike, que es la que se relaciona con el receptor AC2 para su internalización en la célula y pues para empezar su proceso de infección a nivel del pulmón y pues otras células del cuerpo también. El proceso de inmunosenescencia van a haber cambios en la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa que van a promover un proceso de inflamación crónica en las personas mayores, no en todos, por igual, y esto va a promover el aumento de citoquinas proinflamatorias que nos van a conllevar a un mayor riesgo de infección y también a una mayor severidad. Hay varios aspectos importantes en el proceso de inmunosenescencia y voy a hablar de cada uno de ellos pues, de forma un poco resumida. El primero es el estado proinflamatorio de bajo grado, que es precisamente ese aumento en los mediadores séricos inflamatorios que se van a producir con el proceso de envejecimiento. Sin embargo, como les mencionaba, este proceso no va a ser igual en todos los adultos mayores. Van a haber diferentes factores metabólicos, inmunológicos, ambientales y interacción con diversos factores de riesgo como exposición a radicales libres de oxígeno, antígenos como por ejemplo el virus del citomegalovirus, radiación, cambios térmicos que van a generar perturbaciones a nivel de la célula, cambios a nivel de los telómeros y esto también induce estrés oxidativo en la célula que va a hacer que esta genere citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y la PCR. Esto es lo que se conoce como inflammaging y es el proceso mediante el cual disminuye la eficiencia del sistema inmunológico y incrementa el riesgo de desarrollar infecciones más graves. Como les mencionaba, estos factores van a generar interacción con estas células senescentes y se van a activar vías de señalización que van a promover el desarrollo de citoquinas proinflamatorias como el factor nuclear kappa beta y digamos estas células senescentes que tienen este perfil de secreción de citoquinas proinflamatorias se conocen como el fenotipo secretor asociado a la senescencia, que es un componente importante en el desarrollo de inflamación. También va a haber otro problema acá, y digamos, cuando una célula muere durante el proceso de apoptosis, se van a generar acumulación de algunos productos metabólicos y productos del catabolismo celular. Algunos de estos productos los conocemos como las lipofusinas y las proteínas beta-amiloides, que normalmente estos productos con la división celular que ocurre en otras células se van diluyendo y se pueden reabsorber.
Sin embargo, cuando la célula senescente está finalizando, está acabando esos procesos de división celular su proceso de división celular empieza como en esa etapa final, estos productos metabólicos se van a ir acumulando. Y hay unos receptores especiales en algunas células mononucleares del sistema inmunológico, que son los receptores de reconocimiento de patrones, que van a reconocer estas moléculas y van a promover vías de señalización que actúan citoquinas proinflamatorias. Hay otro mecanismo que está alterado durante el proceso de envejecimiento en las personas viejas, que es la autofagia. La autofagia es ese conjunto de proteínas que se encargan de reciclar este tipo de proteínas y van a optimizar o van a utilizar estos desechos como para generar nueva energía, aumentar la homeostasis celular y adicionalmente lo que nos sirva, pues también eliminarlo. Entonces, este mecanismo de autofagia lo que hace es prevenir que estos restos o productos celulares interaccionen con estos receptores, pues ayudan a disminuir la inflamación. Entonces, el COVID-19 tiene varios mecanismos de acción. Uno, promueve la destrucción celular. Al destruir las células se genera liberación de unas proteínas que se llaman péptidos moleculares asociadas al daño. Estos péptidos también van a interaccionar con estos receptores, estimulando vías proinflamatorias. Se ha visto también que el COVID-19 es un virus que interacciona con un receptor que es el NLRP3, que se encuentra en algunas células mononucleares como los monocitos y estimula la producción final de interleuquina 18, que se ha visto como un marcador de severidad en la infección por COVID-19. También hay cambios en las células senescentes. Los monocitos disminuyen la producción de algunos citoquinas que promueven la eliminación viral, como la interferón gamma. La célula dendrítica presenta una menor expresión de CD80, CD86 y moléculas del complejo histocompatibilidad clase 2 que va a alterar la presentación antigénica, y cuando presente infección por SARS-CoV-2 también va a aumentar el estímulo y la producción de estas citoquinas proinflamatorias. El macrófago también tiene estos cambios y adicionalmente se asocia a que produce menor anion gap superóxido, que también está, digamos, es importante en la eliminación del virus. Las células natural killer disminuyen también la producción de interferón gamma. También ocurre un deterioro en la función de los linfocitos T y los linfocitos B. Va a haber una disminución de los linfocitos T naive, va a haber un aumento de células de memoria exhaustas, que son células de memoria que van a perder o van a disminuir la capacidad de responder a nuevos antígenos, y las inmunoglobulinas que producen van a ser contra antígenos previamente expuestos. La disminución de los progenitores de células B. Se ha visto pues que en cerca del 50% de las personas que han tenido infección por SARS-CoV-2 en los adultos mayores de 65 años ocurre la linfopenia, que es un marcador de severidad asociado pues a la infección. El linfocito T senescente también va a expresar algunas moléculas de agotamiento, que lo que va a hacer es que disminuya la capacidad funcional del linfocito. Va a haber algo que se conoce como la senescencia inmunológica. Va a haber disminución de algunas citoquinas como la interleuquina 2, que es una interleuquina que se encarga de la activación y diferenciación de las células T. Entonces, estos cambios van a generar disminución en la intensidad y duración de la respuesta inmunológica, y van a haber secreción de altos niveles de citoquinas proinflamatorias. También va a haber disminución de algunos linfocitos reguladores que va a hacer que estas respuestas inflamatorias se acrecenten al haber disminución de esta población celular. Respecto a los linfocitos B, va a haber un repertorio limitado de células B, de receptores de células B, que genera una disminución a la respuesta humoral a nuevos antígenos. Y esto va a hacer que se generen anticuerpos menos eficientes y que haya menor avidez por estos antígenos. Va a haber una disminución en la capacidad de la producción de anticuerpos, que esto va a ser mediado por las células T. Hay dos tipos de células que se encuentran en los ganglios linfáticos, que son las células T foliculares colaboradoras y las células T foliculares reguladoras. Al haber una alteración en este tipo de células, se va a aumentar esa producción de anticuerpos, digamos, contra esta producción de citoquinas proinflamatorias por los linfocitos, y va a generar un defecto también en la producción de anticuerpos de los linfocitos B contra nuevos patógenos, que es lo que se conoce como fragilidad inmunológica. Y esta es la causa de que se genere ineficacia a las vacunas, también que haya vulnerabilidad a patógenos emergentes y también virus de rápida evolución, como lo es el virus de la influenza. Este es otro aspecto importante, que es la mejora dependiente de anticuerpos.
Conforme vamos envejeciendo, vamos teniendo exposición a diferentes antígenos, incluso a otros coronavirus durante el transcurso de la vida. Estas infecciones generan anticuerpos no neutralizantes que se pegan al COVID, ¿sí? al virus del coronavirus, y esto facilita la interacción con los receptores de los monocitos y los macrófagos, que son los Fc gamma R2A, que ayudan a la endocitosis del virus y aumentan la replicación viral. Eso también hace que se generen complejos inmunológicos que se depositan en los alveolos y hace que se genere daño a nivel de la vía del alveolo y genera obstrucción en la vía aérea. Estos complejos inmunes favorecen que se recluten células inflamatorias, que incluso pues activación del complemento que hace que se generen citoquinas que van a aumentar ese proceso inflamatorio y contribuyen al desarrollo del SDRA. En este esquema vemos pues cómo al ingresar el virus en un pulmón senescente, en donde hay un bajo grado de inflamación con un sistema inmunológico alterado, los monocitos y los macrófagos, se genera un aumento en la producción de citoquinas, que es lo que conocemos como la tormenta de citoquinas, que va a favorecer el daño tisular y el desarrollo de SDRA. Pero como les mencionaba, pues digamos, estos cambios no son iguales en toda la población adulta mayor. Y esto depende mucho de cómo la persona viva su estilo de vida o haya transcurrido su proceso de vida. Si la persona tuvo un estilo de vida saludable, con buena nutrición, con una actividad física, no solamente el ejercicio, digamos, que tenga alta intensidad del ejercicio, sino la calidad de la actividad física que realice la persona y también que no genere cambios en la microbiota intestinal, vamos a favorecer que se generen estímulos antiinflamatorios y que con alelos protectores se genere una adaptación inmunológica que haga que la persona desarrolle un envejecimiento exitoso con un componente antiinflamatorio. Si esto es lo contrario, va a haber una pérdida de la capacidad de adaptación del sistema inmunológico que nos va a comprometer el estado general del paciente, puede generar discapacidad, fragilidad y pues el aumento de inflamación. Y como conclusión, este es un resumen básicamente de lo que les estaba comentando. El envejecimiento va a producir diversos cambios a nivel del sistema inmunológico. Exceso de radicales libres de oxígeno, exposición a patrones de moléculas asociadas al daño, fenotipos celulares, fenotipos secretores asociados a la senescencia, los cambios mismos del sistema inmune innato y adaptativo, la disminución de la capacidad de autofagia, la exposición a diversos antígenos, cambios genéticos y epigenéticos, alteraciones en la microbiota intestinal, y pues digamos cambios moleculares que ocurren por género, va a generar este proceso de inflamación, que si los mediadores proinflamatorios pesan más en la balanza que los mediadores antiinflamatorios, se va a generar un envejecimiento no saludable con mayor susceptibilidad, no solamente a la infección, sino mayor gravedad. Si esto pasa a lo contrario, si los mediadores antiinflamatorios pesan más que los mediadores proinflamatorios, vamos a tener un envejecimiento saludable con una reducción o menor susceptibilidad a la infección y a la severidad del COVID. Muchas gracias.